comprendiendo la palabra. Muy queridos hermanos y hermanas, qué gozo estar nuevamente caminando juntos en el camino más hermoso que uno puede tener. El de comprender la palabra de Dios, el de escucharla y vivirla. En este que es el tercer domingo del tiempo ordinario, la misma palabra nos dice esto que estamos reflexionando a través del Salmo. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame. El Señor pone en nosotros, en todos nosotros, esa gracia que viene del Espíritu Santo para poder comprender aquello que leemos, aquello que escuchamos. Y también la fortaleza para poder vivir lo que hemos comprendido. Entonces, al empezar este camino, es importante descubrir lo que el Señor requiere de nosotros. Y es precisamente el tema de las lecturas. Conversión. Cuando hablamos de conversión, a veces pensamos que se trata simplemente de pedir perdón, de reconciliarnos. Y si bien incluye esto, es bueno que vayamos a la fuente de la palabra, ¿no es cierto? Metanoia, dar un giro, dar la vuelta. Cambiar la mente, cambiar el corazón, cambiar todo nuestro ser. Pero requiere un giro, es decir, que nosotros, si nos imaginamos, ¿no?, que estamos caminando, pero en una ruta equivocada, de nada sirve que en ese momento yo me sienta mal, me arrepienta, si no vuelvo atrás. Es decir, si sigo continuando por el camino equivocado, nunca voy a llegar al destino al cual quiero llegar. Entonces la conversión no solamente implica un momento en que yo reconozco a través de la misma gracia del Espíritu Santo que estoy obrando mal, que me estoy alejando de la obediencia, que estoy yendo por un camino equivocado al camino que es Él, el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Requiere, por lo tanto, un detenerse, un darme cuenta. A veces, ¿no es cierto?, ya estemos manejando un automóvil o ya estemos en un transporte público, de pronto nos damos cuenta de que esta no es la ruta, algo está mal. Nosotros que estamos caminando y que hemos guiado y que sabemos las rutas hacia un lugar determinado, cuando desconocemos, nos detenemos, ¿verdad? No, tomé el camino equivocado o giré donde no debía girar, ¿verdad? Esto nos pasa en la vida cotidiana, especialmente cuando nos vamos a ciertos lugares y algo pasa o estamos en medio de la noche, tal vez, que nos damos cuenta que nos equivocamos, que no estamos yendo al lugar que queríamos ir. Entonces nos detenemos. Nos detenemos y vemos, hoy tenemos elementos bastante claros y modernos como un GPS, ¿no es cierto? En otras circunstancias ver un mapa, en otras circunstancias tratar de identificar el barrio donde estoy, algo conocido, una calle, para poder buscar de dónde me he perdido. Cuando nosotros revisamos Apocalipsis capítulo 2, esas frases tan preciosas, ¿no?, esos verbos que implican el volver al Señor, ¿no? Tengo una cosa contra ti, dice el Señor Jesús, que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es la manera de resolver esto, de solucionar? Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las cosas del inicio. Pues bien, en este año, en este primer mes que está a punto de concluir, es importante que nos demos cuenta si nos hemos parado, si nos hemos detenido, o si seguimos como locos, apresurados, ¿no es cierto?, por las circunstancias de la vida, pero por el mismo camino equivocado. Y aunque nos demos cuenta que está mal, de nada sirve si no vuelvo atrás. Conversión. Entonces miren, el Evangelio nos muestra esto, nos dice primero que el reino de Dios está cerca, está en nosotros, está en medio de nosotros, está en nuestra vida, por la gracia de Dios. Es decir, todo aquello que yo necesito para vivir está en mí. Entonces, ¿qué es lo que me pide el Señor? Que me convierta y que crea. Convertirse, entonces, vuelvo a repetir, el primer verbo es detenerse. Tenemos que detenernos en esta vida tan apresurada, en medio de tantas preocupaciones, de tantas cosas que hacen que nuestra vida corra, vuele. No nos damos cuenta cómo el tiempo pasa. Miren, ya estamos terminando el primer mes de este año.
Tenemos que saber detenernos para darnos cuenta, para que por medio de la gracia del Espíritu, la oración, veamos si estamos en el camino correcto. Y si no lo estamos, segundo verbo, tenemos que dar la vuelta. Tenemos que cambiar, tenemos que dejar que el Señor obre en nosotros. Eso es conversión, metanoia. Entonces tenemos que no seguir por la misma ruta, no seguir la ruta del enojo, de la ira, de las peleas, de los insultos, no seguir la ruta de la desconfianza, de la vanagloria, de dejar que nuestros impulsos, instintos gobiernen nuestra vida, de seguir siendo personas miedosas, personas que están siempre agrandando los problemas, las dificultades. Debemos ser personas diferentes y para eso el Señor y su gracia puede obrar en nosotros, porque el reino de Dios está en medio de nosotros. Entonces, dar la vuelta y ¿qué? Buscar el camino real, lo sabemos porque el Señor nos muestra. Este es precisamente el ejemplo que encontramos en la primera lectura. Miren, Jonás es enviado a Nínive. ¿Para qué? Para proclamar que este pueblo, esta gran ciudad, que se requiere 3 días para recorrerlo, dice la Sagrada Escritura, esta gran ciudad había pecado y que ya tenía, ¿no es cierto?, un tiempo. El tiempo está marcado donde van a perecer, van a ser aniquilados por su pecado. ¿Y qué pasa con este pueblo? Escucha. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde la máxima autoridad hasta el último de los habitantes. Y se arrepienten. Entonces se detienen, se convierten, cambian de actitud. Y el Señor, que es rico en misericordia, los perdona. Entonces, miren, esta palabra conversión es fundamental y cuanto más cuando nos acompaña precisamente el tiempo cronológico, ¿no? El primer mes de un nuevo año. Todos queremos un año diferente, un año con esperanzas. Pero no se trata de tener buenos deseos y decir, bueno, este año va a ser diferente. Necesitamos hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Pero si sigo haciendo lo mismo, voy a seguir obteniendo lo mismo. No tiene sentido, ¿verdad? Tengo que buscar el camino correcto. Tengo que pedir la gracia de Dios que aprenda a detenerme, a mirar dónde estoy errando, cambiar y volver a hacer las cosas que el Señor quiere que yo haga. Quisiera concluir pensando y comprendiendo esto que decíamos al principio. No estamos solos, ¿no es cierto? ¿Dónde está el GPS? ¿Dónde está el mapa que hablábamos? Pues la palabra de Dios. Y ahí está el Salmo. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Sí, Él siempre va a tener misericordia porque es un Padre amoroso, pero es preciso que yo sepa detenerme, cambiar de ruta, emprender el camino correcto y seguir con la gracia de Dios. Él me va a conducir por esos caminos. Él me va a sostener. Cuando nosotros pensamos esto, nos damos cuenta que el tiempo vuela, pero hay algo que permanece y es su palabra. Todo pasará, pero su palabra nunca pasará. Que sea entonces nuestro compromiso, nuestro deseo, cuando reiniciamos juntos este caminar en el Señor, de dejarnos guiar por Él a lo largo de este 2021. Y entonces, en medio de las dificultades y los desafíos que tendremos por delante, no tendremos temor alguno porque la misericordia de Dios nos rodeará. Y con Él todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y finalmente, también esto no solo es un mandato, no solamente el Señor nos pide a cada uno de nosotros, sino que seamos también instrumentos para la conversión de los demás. Miren, el ejemplo está en el Evangelio. Jesús pasando vio. Cuánta importancia, miren, pasar significa tenemos que estar en camino, no podemos estar en la comodidad de nuestra casa. Tenemos momentos para descansar, sí, hay tiempo para descansar, como hay tiempo para estar trabajando, tiempo para envolvernos en nuestra vida ministerial.
Entonces es momento de que nosotros vayamos y pasemos por la vida de las personas que están empezando en casa, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra pareja. Pasar y ver, ser sensibles para ver a la otra persona, no vernos a nosotros en los demás, sino ver a los otros con los ojos con que Dios ve. Así Dios miró a este pueblo en Nínive y su conversión y tuvo misericordia mientras el profeta se molestó, si continuamos la historia, ¿verdad? Él siempre pasa y mira. Y sí, mira a los pecadores, nos mira a nosotros y nos mira con amor y nos llama a la conversión. Y así miró y fue llamando a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? ¿No es cierto? Yo los haré pescadores de hombres. Cuán importante entonces es pasar por la vida. Vuelvo a repetir que eso significa que yo voy al encuentro con cosas sencillas y yo no tengo que conocer tanto. A veces los gestos de amor, a veces el servicio, a veces extender la mano, acompañar a alguien, sostener a alguien, dar esperanza a alguien. Es precisamente pasar, ver y llamar. Sí, nuestra boca se convierte en una herramienta de Dios para llamar a alguien al encuentro con Cristo. Nuestras manos son sus manos, nuestros ojos son sus ojos, nuestros pies, nuestro caminar hacia los demás se convierte en una visita de Dios. Este domingo entonces, el domingo que hemos titulado Conversión, dar la vuelta, requiere, como vemos, elementos claros, físicos y espirituales que requieren movimiento, ir, caminar, darse la vuelta, volver, pasar, ver. Y entonces descubriremos tal vez la noticia más hermosa. A veces soñamos tantas cosas. Y la cosa más hermosa nos la ha entregado Jesús. El reino de Dios está en medio de nosotros. Amén.